pedir que, por ejemplo, dos voluntarios me digan ahí, mire, yo puedo colaborar con usted y nosotros podamos también colaborar con ustedes. Así de que les dejo ahí abierto. Decime, Jocelyn, Margot. Buenas tardes, licenciado. Si necesita mi ayuda, yo podría tomar asistencia. Vamos a ver quién está hablando ahorita. No es Jocelyn, va, es María. No, sí, soy yo, Jocelyn Margot Gamarro López. Espérate, Jocelyn. ¿Alguien más ustedes que nos pudiera apoyar ahí? Buenas tardes, licenciado. ¿Yo? Buenas tardes. ¿Quién? Cristel. No, yo también iba a decir, pero me ganó la compañera. Natalie, ¿no? Sí. Sí, va, Natalie. Entonces, tal vez Jocelyn y Natalie, quiero que anoten dos teléfonos. Uno es el de mi asistente que se llama Ruth Barrientos. Es el 5000-3296. Y mi teléfono, que el mío, el de sus servidores, 58 65 25 15. Nos comunicamos para que nosotros digamos más o menos qué hemos hecho los otros 2 años para poderlo hacer de la misma forma. Así de que he enterado de eso, pues como les digo, alguien dirá, pero ¿cómo es eso que pues ya estamos en la universidad, vamos a pasar asistencia? Bueno, primero quiero decirles que una de las normativas de la facultad está la asistencia. Y dos, yo creo que no solo en este curso, sino en todos, por favor trate de no perderse ninguna clase. Creo que todos los docentes se preparan como para poderles impartir una buena cátedra y acuérdense que es conocimiento que les va a servir a ustedes para ejercer su profesión. Así de que vamos a entrar ya de lleno y nos quedamos hasta el final, tal vez Jocelyn y Natalie, hablando en que sea un par de minutos. Y gracias de antemano. Bueno, vamos a comenzar con esta parte, solo que creo que tenemos un problema, ¿verdad? Que yo creo que están escribiendo muchos alumnos. Sí, licenciado, buenas tardes. Mire, parece que hay bastantes compañeros que no lograron ingresar. Sí, parece que deja solo, la plataforma deja ingresar solo a 100 personas. Y ahí sí estamos complicados, hombre. No sabemos ni qué hacer, ¿va? Ustedes, porque están escribiendo, exactamente ahorita están escribiendo. Pero no licenciado, solo una observación. Una compañera está compartiendo pantalla en otro link, está haciendo favor de compartir también la clase, entonces por ahí también pueden ver la clase de los demás compañeros que se quedaron fuera. Solo con el tema de asistencia, si es que la va a empezar a tomar hoy, sería un poquito de complicación. Yo creo que la vamos a tomar a partir del lunes porque las autoridades creo que van a tener que arreglar este asunto de que únicamente está ingresando 100, ¿va? Van a tener que arreglar de forma inmediata porque, pues imagínate, se quedan sin poder asistir. Bueno, pero quedamos para el día lunes que ya vamos a hacerlo oficial, hoy la vamos a dejar así porque pues, de normal no se puede. Pero Daniela, de repente, no sé si alguien pudiera publicar en el grupo que tenemos de WhatsApp donde la compañera está compartiendo para que se puedan ellos incorporar. Sí. Va. Baja, gracias a ti, Renato. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a la clase. Bueno, ¿sí tiene la presentación? Sí, licenciado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este pensamiento.
No existe un atajo. Lo verá alguien que va a entrar ahorita. Ustedes, sí. No, ya no me dejó recibirla. Bueno, no existe un atajo hacia el éxito. Para alcanzarlo necesitas el trabajo duro y de mucho valor, porque el deseo de alcanzar tus sueños siempre deberá ser mayor al miedo que puedas tener al fracaso. Con ese pensamiento vamos a iniciar esta cátedra y vamos a ver ahora los antecedentes del derecho del trabajo. Vamos a ver la historia del derecho del trabajo. Y para eso precisamente consultamos a algunos autores mexicanos y aquí vamos a ver el nacimiento del derecho del trabajo, las diversas denominaciones, la definición del derecho y la importancia. La importancia del derecho del trabajo, pues lo vamos a ver ya globalizado. Entonces vamos a ver precisamente a Néstor Rebuen, que es uno de los tratadistas mexicanos muy valiosos, y vamos a ver en esta parte sumaria algunas ideas. Por ejemplo, lo primero, las ideas generales. Cuando se habla de derecho del trabajo, realmente estamos hablando a partir de la revolución industrial. Todas las etapas anteriores de la historia del hombre, la comunidad primitiva, el comunismo primitivo, como lo llaman algunos, la Edad Media, todo lo que pudo suceder en Grecia, en Egipto, en Roma, todos esos antecedentes históricos nos sirven porque el trabajador siempre ha sido, el trabajo siempre ha estado, pero regulado como derecho del trabajo a partir de la revolución industrial, donde las fábricas aparecen, donde comienza a violentarse derechos del ser humano, derechos humanos, como por ejemplo las extensivas jornadas de trabajo, donde era imposible realmente poder continuar laborando, donde la explotación de la clase trabajadora fue tan grande que tuvo necesidad precisamente de buscar asociarse, aparecen las sanciones internacionales y posteriormente en Alemania comienza a legislarse parte del derecho del trabajo. En 1919, cuando aparece la Organización Internacional del Trabajo, pues ya se regulariza el derecho del trabajo a nivel internacional. Pero previo a todo eso, pues vamos a conocer de que el trabajo siempre existió. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién me puede definir qué es trabajador? ¿Qué es trabajador para ustedes? ¿Qué dicen? Esa es una muy buena definición. ¿Qué otra se les ocurre? Es aquel que presta sus servicios a cambio de una remuneración. Esa es excelente. Bueno, con esas dos definiciones que por supuesto son excelentes porque eso es lo que vamos a ver para ustedes, el derecho del trabajo, pero el del trabajo remunerado. Pero mi pregunta es, ¿un limpiabotas es un trabajador? Sí. Sí. Sí, licenciado, porque presta un servicio a otra persona por un pago. Lo que pasa es que no lo puedes ver tan así. Es trabajador porque ejecuta un trabajo. Ahí está, él nos está hablando, por ejemplo, el trabajador ambulante, ¿verdad? También es un trabajador. No, es un trabajador, pero es un trabajador independiente, ¿oíste? Es un trabajador independiente. Porque realmente le prestas un servicio a la comunidad, porque no puede decirse que el otro va a ser su patrono, no se puede decir. Entonces existe trabajo independiente, que es la gran crítica que se le hace a la definición del derecho del trabajo, porque dice, bueno, estamos hablando del trabajo remunerado, pero ¿qué pasa con los derechos del trabajador independiente? ¿Qué pasa con los derechos de aquellos trabajadores, un trabajador que anda vendiendo, por ejemplo, imaginemos a todos nuestros guatemaltecos, nuestros guatemaltecos, por ejemplo, que venden ropa, que venden tantas cosas en forma independiente? Bueno, ellos también son trabajadores. Por eso, por lo menos en cuanto a la seguridad social, se les quiere cubrir. Entonces, les digo esto porque entre las ideas generales dice que el trabajo siempre ha existido. Lo que comenzó a existir a partir de la revolución industrial fue el derecho del trabajo. Pero como el trabajo siempre ha existido, vamos a ver ahorita qué sucede con algunas etapas y algunos lugares como Roma, Grecia, España, Roma, Grecia, Egipto, e inclusive en América, donde aparecen precisamente
en la división del trabajo, pero no regulado como derecho del trabajo. Aparece en la división del trabajo. Para eso, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, en las ideas generales estamos. La historia del trabajo no tiene necesariamente que ver con la historia del derecho del trabajo, pero tampoco puede afirmarse que no haya existido. Antes de la Revolución Industrial, un fenómeno semejante al que provocó el nacimiento de la disciplina, después de las turbulencias sociales que impregnaron el siglo XIX, situaciones de explotación del trabajo humano que ha dado siempre bajo diversas formas. Inclusive, en la etapa previa a la duración indefinida, que se ha caracterizado como comunismo primitivo o la comunidad primitiva, ahí había división del trabajo. Entonces, podía entenderse que el hombre, siempre ha existido el trabajo, pero no ha existido el trabajo, la división del trabajo, pero no el derecho del trabajo. Eso es a partir de terminar el sistema feudal y aparecer precisamente la revolución industrial, el aparecimiento de las fábricas en la historia del mundo, que ustedes saben que comenzó precisamente en Inglaterra. Este pensamiento que está acá, pues, alguien está narrando y dice que lo que va a crear, lo que está aquí subrayado, lo que indica en términos generales, es que dice que la revolución tecnológica, la que sucedió en la revolución industrial y la que está sucediendo actualmente, va a apartar del derecho del trabajo precisamente al ser humano, y eso va a significar que la tecnología lo va a sustituir. Inclusive algunos tratadistas consideran que el derecho al trabajo va a desaparecer, lo que la mayoría coincidimos en que no puede desaparecer, porque siempre habla clase trabajadora. Alison, disculpa, ¿será que podrías apagar tu micrófono? Gracias. En el comunismo primitivo tenemos el salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo dice que el progreso más importante, bueno, primero acuérdense que el hombre vivía en bosques tropicales y subtropicales, y vivía y se protegía prácticamente en los árboles. En los árboles. Lo que les quería decir es de que, ¿qué es lo más importante que aportó en la división del trabajo la primera etapa del comunismo primitivo o la comunidad primitiva, de que era la etapa del salvajismo? Fue el progreso en esta etapa, fue la formación de un lenguaje articulado, el derecho de comunicarse al ser humano. Ese es uno de los grandes avances que se ven en esta etapa. Y la invención del arco y la flecha. Eso ya comenzamos a dividir. El hombre encuentra la capacidad de transformar en su beneficio los productos naturales. Ya, por supuesto, entonces ya había división del trabajo, ya no todos ejecutaban la misma labor, sino que exactamente ejecutaban diferentes labores para poder sobrevivir. En esta etapa cabe presumir un trabajo comunal frente a los grandes riesgos que genera el entorno. La solidaridad humana se constituye en un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va acompañada de una cierta división del trabajo que evidentemente aún no es asalariado. En la segunda etapa de la barbarie tal vez lo más importante acá es que ya comienza a aparecer el cultivo de cereales, ¿sí? Se da otro tipo de... El cereal que inicialmente se utilizó para bestia, no para consumo humano, y fue importante. También aparece el hierro, aparece el invento de la escritura alfabética y aparece el empleo, y también aparece el empleo literario. Aparece en este tiempo el arado de hierro, que todavía ustedes ven que todavía en países como nuestros se da muchas veces el arado, sigue siendo una actividad en la agricultura en Guatemala y en muchos países del mundo, especialmente de América. Y en la etapa de la civilización, aquí lo importante es de que ya aparecen otro tipo, ya aparece un aprendizaje cívico y social, ya aparecen el famoso clan, ya aparece aparentemente un superior en la escala para poder ejecutar un trabajo, pero lo valioso aquí de que definitivamente no era un trabajo remunerado, sino que seguía siendo un trabajo para la subsistencia. Y también, imagínense, ustedes han visto documentales donde ven a la mujer trabajar con el arado, y precisamente en esta última etapa del comunismo primitivo, que era la civilización, la mujer jugó un papel importante porque era la encargada precisamente del arado. Dice que ya se dio la domesticación de animales, y vean qué interesante.
Dice que en cuanto a la domesticación de animales, se dio en lo que era en Europa, se dio, dice que había cualquier clase de cereales cultivables, menos uno, y cualquier animal domesticado. En América, especialmente en América del Sur, ustedes han visto en los documentales, más que todo en Perú, cuando aparece ahí el centro turístico más famoso, que ellos tienen las famosas llamas. La llama fue uno de los animales domesticados, el primero, por así decirlo, domesticado en América. Y lo más valioso en cuanto a los cereales, que aquí en América tuvimos exactamente el maíz. Que se recuerdan que fue la lucha que se tuvo precisamente para, en un momento que vino una ley de las famosas semillas mejoradas, que un grupo de guatemaltecos precisamente se opuso rotundamente, y al final pues definitivamente tuvo que derogarse el decreto donde se permitía, aún se quería permitir de que el maíz fuera patentado por una empresa extranjera. Y qué bueno, porque yo le digo, desde este tiempo la historia se considera que el único cereal que no tenía Europa era el maíz, y que ese es el que lo teníamos nosotros. Aparte también dice que se distinguían las clases sociales entre los que dirigían y el proletariado, porque la clase trabajadora era enterrada de una manera diferente a las grandes sepulturas o las monumentales sepulturas que tenían precisamente los dirigentes. Siempre existió la explotación del hombre por el hombre, ya era parte de la naturaleza humana. En Asia Occidental, aquí estamos hablando de Mesopotamia, y esta es la parte de Siria y de Irak, donde aparece el río Éufrates y el Tigris. Y lo valioso acá es de que ¿qué dice la compañera? No terminé de leer. ¿Dónde puedo verlo, lo que me escribiste? Aquí va. Dice una compañera que no pudo entrar. Menciona lo siguiente. Muy bien, muy buen aporte. Sí. Bueno, por supuesto. Yo te digo, lo que la compañera dice, yo más me estoy enfocando en la parte del nacimiento de la división del trabajo, Por supuesto, ¿no? Cuando aparece el fuego es una etapa muy valiosa. De repente yo te digo, cuando uno lee cuando a los que les gusta la lectura, cuando uno comienza a leer, por ejemplo, el famoso libro La Familia, le vamos a encontrar un sinnúmero de aspectos generales. El juego fue sumamente valioso. Aquí estamos hablando de lo más elemental, porque estamos hablando únicamente de que el trabajo siempre existió, que hubo división del trabajo, pero que fue hasta en la revolución industrial donde aparece el derecho del trabajo. Entonces les indicaba de que esto precisamente ha provocado que siempre sea una actividad agrícola en la parte de la antigua Asia. Y ahí pues vamos a encontrar otro sinnúmero de datos. Yo quiero que para efectos de examen únicamente usted se concrete, lea todo el documento con historia general, pero concrétese directamente a lo que es lo subrayado para efectos de examen. Entonces, la actividad dice que predominantemente era agrícola. Pero sin embargo también había una forma de empresas, había una manufactura también ya en esa etapa de la vida, y que lo más valioso acá tal vez fue de que compartían no solo la agricultura, sino también la manufactura. También en estos aspectos encontramos a la Biblia, ¿va? Y la Biblia dice que, según cita un tratadista, dice de que exactamente en Primera de Reyes capítulo 5, versículo del 13 al 18, habla precisamente que el rey Salomón reclutó a todos los israelitas, a hombres de prestación obligatoria, y los hombres de prestación obligatoria eran el número de 30,000, y los enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 para que unos puedan descansar y todo lo demás. Cuando usted tenga tiempo, pues leer del 13 al 18, que le va a servir como una ilustración de cómo se da precisamente este tipo de trabajo en estos lugares. El código de Hammurabi, que lo vamos a ver más adelante. Verán qué interesante este código de Hammurabi, porque a pesar de que era una ley muerta,
ya regularizadas, por ejemplo, el salario mínimo, el aprendizaje, las jornadas de trabajo. Sumamente, Guillermo Cabanela dice que únicamente se recordar que ese código ya reglamentaba todos estos aspectos. En Egipto, claro, hemos olvidado tanto de Egipto. Nosotros, que aquí una frase, la forma como describía al trabajador o a los esclavos, a los sirvientes, era sumamente difícil de entender. Yo se lo dejé subrayado porque dice que consideraban al sirviente, al esclavo, miserable, reducido a la merced de su señor, y lo que es peor, de sus agentes, demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para poder escribir su nombre, siquiera sobre una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbre, una manta para dormir, humildes cosas que duraban menos que su poseedor. Habían también talleres artesanales que se dan en las ciudades, que realmente eran grandes pueblos rurales. Imagínense, en ese tiempo se fabricaban tejidos, armas, barcas, la orfebrería, y también se preparaba cerveza. Ya desde ese tiempo pues ya se daba, y lo que más trabajo existía era precisamente lo relacionado a los enterramientos. En general, los salarios, como siempre en una etapa antes de la Revolución Industrial, se pagaba precisamente en especie. En Grecia se dieron 3 periodos, primero totalmente agrícola, y aunque había construcción de palacios, pero precisamente se daba más que todo con una economía totalmente agrícola. En el segundo periodo, dice que habían esfuerzos ya, la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar por la ciudad. O sea, dejaron de pertenecer en esos grupos familiares, ya se trasladaron a las ciudades, y había la aparición de la moneda y grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. En esa etapa regresa la actividad individual del trabajo, básicamente en actividades artesanales y actividades comerciales propias de un pueblo navegante. Los trabajos y los días de los campesinos muchas veces se hacían difíciles dependiendo la temporada. Solón, este es importante, porque Solón emite precisamente al momento de reinar, y emite un decreto y dice que condona deudas, la liberación de los atenienses arruinados vendidos como esclavos por sus acreedores, la prohibición de préstamos garantizados por la persona. Imagínense, la garantía era la propia persona. Entonces, ustedes leen esta parte, se van a dar cuenta de que era una ley donde verdaderamente se estaba tratando en cierta medida de proteger los derechos del ser humano, no tanto del trabajador, sino del ser humano como tal. Es el esplendor económico, las grandes guerras que ellos tienen, al final de cuentas ya tratan de no utilizar a los esclavos para que les sirvieran, sino que los incorporaron inclusive en su ejército. Entonces ellos tomaron toda esa etapa porque les iba a servir. Esta es la etapa de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Y la última etapa. La última etapa tal vez ya la de grandes aspectos, especialmente la parte del esplendor político y económico en Grecia, no se vio acompañado de un modelo social. No parece que los liberales, incluyendo a Solón, buscaran favorecer a la clase trabajadora. Inclusive la parte más interesante es la parte final. Vean lo que dice Aristóteles: consideró ética la esclavitud. Con lo filósofo que era, con lo importante que ha sido en la historia de la humanidad Aristóteles, él consideraba ética la esclavitud. ¿Por qué? Porque era el momento que se vivía en ese entonces. En Roma lo más importante es que aparecen los colegios de artesanos, los famosos colegios romanos o colegios de artesanos. Este se considera que es la primera etapa importante del derecho del trabajo, porque eran agrupaciones. Y aquí dice que habían colegios, por ejemplo, de carpinteros, habían de tocadores de flauta, de tocadores de trompeta, ya habían los juniors y los señores en diferentes actividades, y eso precisamente los colegios se considera que es como la primera institución
que ya marca precisamente un tipo de organización en materia del derecho del trabajo. Luego vamos a encontrar nosotros cómo estaba estructurado. Y pues ahí estaban los colegiados, está la forma como estaba estructurado. La segunda la integran los magistrados de corporaciones, que eran decuriones jefes de grupo de 10 miembros. Habían los curadores, los procuradores, los síndicos, los gestores oficiales, los administradores de los fondos comunes y representantes de los colegios. Y aparte estaban los jefes ejecutivos de la corporación, que eran los patronos o los patrones, como a veces se les denominaba, y los jefes honorarios de las corporaciones. Esa era su estructura que tenían los colegios romanos, o también llamado colegio de artesanos. En la Edad Media, pues tal vez aquí lo más importante, está definido entre tres, pero lo más valioso aquí es de que estamos hablando que esta Edad Media se caracterizó por los feudos, por la entrega de los grandes territorios de tierra, y florece precisamente la agricultura. Ustedes saben que es una etapa importantísima, porque en esta etapa es la etapa previa a la revolución industrial, aquí donde nacen, por ejemplo, lo primero que nacen en Inglaterra son las famosas guildas, que estas eran un tipo de organizaciones también. Ahí está cómo estaban organizadas, pero lo más valioso que dice que era precisamente la sustitución de los colegios romanos, estas guildas que algunas tenían aspecto de carácter religioso, pero ya unían precisamente a comerciantes y trabajadores. Después de esto, pues ya nos va a aparecer en esta etapa de la Edad Media, ya nos van a ver las famosas corporaciones de artesanos, que era precisamente lo que se trató de abolir con la revolución industrial. Esto pues sí acuérdense que estaba integrada por el maestro, por el compañero, y el otro, ¿quién era? El oficial. El oficial era como el aprendiz. El compañero pues era el que ya había pasado algunos exámenes, no llegaba a ser artesano, porque los artesanos al final comenzaron como a heredarse. El artesano, el jefe de esa corporación, heredaba a su familia. Por eso no permitía que aunque fuera ya había aprendido muy bien el trabajo, siempre lo dejaban como oficial o compañero, perdón. Y el último era el aprendiz. Esta es esa etapa, Pero para que no les vaya a parecer tan aburrido, le voy a pedir favor que nos ayuden a leer algunos, Le voy a pedir favor que alguien me apoye ahí cuando hablamos de las culturas en América Latina. Aquí lo más importante es lo que dijo Bernal Díaz del Castillo. Alguien que me lea el segundo párrafo que tenemos aquí. Vean, lo que pasó es que Bernal Díaz del Castillo le está escribiendo precisamente a uno de los, alguien en España, al rey o al virrey, no sé quién le escribe, y él narra precisamente lo que encontró en un mercado. ¿Alguien que pudiera leerme por ahí eso, por favor? A partir de ahí. Decime, Alicia. Quedamos admirados de la multitud de gentes y mercaderías que en ellas había, y del gran concierto y regimiento que en todo tenían. Y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaba por sí, y tenían situados y señalados sus asientos. Comenzamos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas, mantas, cosas labradas y otras mercaderías de indios, esclavos y esclavas. Dijo que traían tanto de ellos a vender a aquella gran plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, y traíanlos atados en unas varas largas con colleras a los pescuezos, porque no se les huyesen, y otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más vasta y algodón y cosas de hilo torcido, cacahuateros que vendían cacao, y de esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España, puesto por su concierto de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por sí. Así estaban en esta gran plaza, y los que vendían mantas de henequén y sogas y
cotaras, que son los zapatos que calzan y hacen del mismo árbol, y raíces muy dulces, cocidas y otras rebusterías que sacan del mismo árbol. Todo estaba en una parte de la plaza en su lugar señalado, y cueros de tigres, de leones y de nutrias, y de adives y de venados y de otras alimañas, tejones y gatos monteses, de ellos abandonados y otros sin adobar. Estaba en otra parte y otros géneros de cosas y de mercaderías. Sí, La perspectiva comercial que se desprende de la relación de Bernabé Díaz de Castillo permite considerar que los vendedores deberían estar respaldados por la producción artesanal en talleres. bueno, lo que dice Bernal Díaz de Castillo, que le está escribiendo a un rey, un virrey acá, es precisamente que él llegó al mercado, hizo ese recorrido y encontró todo lo que la compañera no narró. Entonces, claro, si uno toma en consideración eso, estaban también organizados que uno cree que precisamente estaban respaldados por talleres artesanales, lo cual pues es discutido porque ya acuérdense que los talleres artesanales, toda esta parte artesanal se daba precisamente en la parte de Roma, de Grecia, de Egipto, pero no en América. América todavía no había sido, no tenía ni siquiera, eran indicios de su crecimiento. Entonces, claro, por supuesto, él ahí lo que narra es ese recorrido que hizo el mercado, pero algunos discuten que no podían haber talleres artesanales, sino que era otro tipo de organización que tenían precisamente nuestros pueblos en el momento de la conquista. El trabajo de la Nueva España. Aquí aparecen los famosos encomenderos. Y me interesa para que vean ya cómo, con toda la información que le enviaron a los reyes o los virreyes de España, ya trataron de organizar una especie de protección para la clase trabajadora. Por supuesto, nunca se cumplió porque no era de carácter obligatorio, no había ningún tipo de sanción. ¿Alguien más que nos pudiera ayudar con lo que está subrayado? De hecho, en la encomienda se constituyó de un mecanismo para contar con mano de obra permanente adscrita al encomendero. Pero algunas tareas se encargaban también a esclavos negros a los que se procuraba mantener separados de los indios. Una ordenanza del virrey Luis de Velasco, dictada el 5 de enero de 1618, ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo, pan y en las minas. Otras del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, de 27 de octubre de 1599, además autorizar a algunos ingenios y trapiches en el socorro de algunos indios para que trabajen en los dichos ingenios por tiempo ilimitado hasta que compren negros. Fijaba salarios de un real de plata por cada día y un real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante suficiente. Es interesante la referencia al pago del tiempo de traslado. Imagínate, ya esa legislación era importante. Lo que pasa es que siempre fue una ley muerta porque realmente no había ningún tipo de sanción si no se llevaba a cabo. Miremos esto, por favor. En la recopilación de las leyes de Indias aparecen diversas disposiciones que favorecen evidentemente la idea de que pese a los rigores de la encomienda a las instituciones como la MITA, que imponía trabajo gratuito, de todas maneras existían reglas sobre condiciones de trabajo no del todo desfavorables. Pueden mencionarse las siguientes. Libro tercero, título cuarto, ley sexta, que ordenó en el año de 1593 que los obreros trabajaran 8 horas repartidas convenientemente. En 1583, Felipe II ordena que los sábados por la tarde se alcance de obra 1 hora antes para que se paguen a los jornaleros. Libro tercero, título sexto, ley 12. El 8 de julio de 1576, el mismo Felipe II ordena que los caciques encomenderos paguen los indios su trabajo delante del doctrinero sin que les falte cosa alguna y sin engaño a fraude. Libro sexto, título séptimo, ley décima. La obligación
obligación de pagar en efectivo aparece en una ley de 26 de mayo de 1609 dictada por Felipe III, que declara perdido el salario pagado en vino, chicha, miel o hierba de Paraguay, incurriendo además el español que así lo hiciere en multa por ser voluntad real que la satisfacción sea en dinero. Solo detenerte ahí. Vean qué interesante. Había una ordenanza aquí que estaba prohibido, dice, declara perdido el salario pagado en vino. O sea, si yo tenía mis trabajadores y yo pagaba en vino, en chicha, en miel o en hierba, se tenía como no pagado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo precisamente esta ordenanza. Que por cierto, nos llama un poco la atención para ustedes, hierba del Paraguay. Me imagino que era alguna hierba como la que existe actualmente. Pero lo interesante es de que, si se dan cuenta, eran disposiciones bien valiosas en materia de trabajo. Pero era ley muerta, o sea, no había ningún tipo de sanción. Al final de cuentas, no había ningún tipo de control. Pero terminamos de leer para ver qué dice al final precisamente este tratadista. Pero también la bondad toca, ¿no? No, la protección. La protección contra labores insalubres y peligrosas la contempla Carlos V. En realidad, Carlos I de España, en una ley de 6 de febrero de 1538, que prohíbe que los menores de 18 años acarreen bultos, libros de lo 12ª ley. El propio Carlos I ordena el 12 de septiembre de 1533 que no pase de 2 arrobas la carga que transportarán los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Pero también las leyes protegían aspectos procesales, ya que se ordena que opere en favor de los indios el principio procesal de verdad sabida. La bondad de la ley es que hoy veríamos relativa tropezó con el problema del incumplimiento, en ocasiones por ser la ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, y otras cabe suponer que más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos, que se apoyaba además en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que debía cumplir. Bueno, si se dan cuenta, todas esas ordenanzas eran sumamente valiosas, un gran aporte a las leyes de India en materia laboral, pero al final no constituyeron ningún sistema obligatorio. Entonces únicamente se quedó como ley muerta, pero como un valioso antecedente a lo que hoy es el derecho del trabajo. El sistema gremial. Bueno, aquí en concreto lo que estamos hablando es exactamente que termina la etapa del sistema feudal, ¿sí? Y aparece el capitalismo, aparece la revolución industrial, aparecen las fábricas. Vean, para eso, por ejemplo, en España, en Francia toman la decisión de 2 leyes, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Estas precisamente las disposiciones tenían que estaba totalmente prohibido ya la creación, ordenaron disolver las corporaciones de artesanos. O sea, las corporaciones, que eran una institución que nació en la Edad Media, exactamente en el sistema feudal, lo dan por desaparecido. Y tratan, ya era una prohibición sancionatoria, ya era producto de una sanción de cualquier tipo. Y también, como en ese mismo momento están haciendo la revolución industrial en las fábricas, necesitaban mano de obra y fue el problema serio. Eran jornadas extensas de más de 16 horas diarias e incorporaron niños y mujeres porque necesitaban producir, el nacimiento del capitalismo. Entonces también estas leyes prohibieron cualquier tipo de coalición, cualquier tipo de asociación de la clase trabajadora para que no pudieran defender sus derechos. Claro, ustedes saben de que todo tiene su límite. Al final estas 2 leyes fueron suprimidas, especialmente en Inglaterra, y pues ya aparecen otras disposiciones. También el Código francés tenía sanción hasta con la pena de muerte por si se infringía, porque en ese entonces lo que se dio en las revueltas, en los conflictos, es de que los que se negaban a que desapareciera el sistema feudal quemaban hasta cualquier tipo de
de instrumento que fuera trasladado a las fábricas. Entonces aquí inclusive se penó hasta con la pena de muerte y era una sanción contenida en el Código Penal precisamente de Francia. Con eso terminaríamos y entraríamos al nacimiento, ahora sí, el nacimiento del derecho del trabajo, donde se dieron las primeras normas. Y aparece primero en Francia. En Francia precisamente hay uno de los autores ahí que aparece con la famosa conspiración de los iguales. La conspiración de los iguales crea un documento que se llama el Manifiesto de los Iguales. Ese documento lo que dice es que la Revolución Francesa no, pues lo que trata de decir es de que, señores, no tienen que ver por qué patrono y trabajador. Aquí todos los seres somos iguales. Los patronos deben considerar como un igual al trabajador y el trabajador debe considerar como un igual también al patrono. Pero eso significaba que también tenía que cederse un poco en cuanto al capital que pudiera tener el patrono. Y eso, pues, para no hacerles larga la historia, consideran muchos autores que fue el preámbulo del comunismo, porque esta teoría que los burgueses de ese entonces no se iban a dejar quitar, ellos sabían de la explotación que provocaba, pero no se iban a dejar quitar nunca el sistema que precisamente ellos están implementando y ya teniendo auge. Por eso este tratadista al final pues fue llevado a la guillotina por esas sus teorías. Luego aparece el manifiesto, en el manifiesto comunista, Marx y Engels lo que critican es a los comunistas utópicos. Los comunistas utópicos lo que tenían como clase, como para ellos su filosofía, es que dice, estamos conscientes que existen dos clases sociales que son antagónicas. Existe el proletariado y existe también el empresario o el capitalista o el patrono. Pero no debemos nosotros de buscar una acción revolucionaria. Lo que debemos de buscar es alcanzar un beneficio por medios pacíficos y precisamente ellos tratan de buscar, dice, abrir el camino al evangelio social por la fuerza del ejemplo, por las experiencias en pequeño que siempre fracasan naturalmente. Concluye de manera terminante, esa profesión no tiene más que un sentido puramente utópico. Ellos buscaban la voluntad humana, buscaban el beneficio, el derecho humano, que fuera reconocido tanto como patronos o trabajadores, y Marx y Engels le decían, no señor, usted sabe que existe lucha de clases, que hay antagonismo entre las clases sociales, hay un proletario y hay un capitalista, un burgués, y esa es una lucha de clases. Y por eso precisamente este sistema de los comunistas utópicos fracasó y fue severamente criticado en el Manifiesto Comunista por Carlos Marx y Federico Engels. Luego el cartismo inglés. El cartismo inglés es una teoría que aparece precisamente como una parte de una reforma política electoral. Lo que tratan aquí la clase trabajadora es de presentar cartas al Parlamento inglés. Primero le están pidiendo el sufragio universal, que todos los ingleses deberían de votar, que toda la clase trabajadora debería, porque tenían limitantes. Si usted no era propietario de algún establecimiento, no podía votar, no podía meter el sufragio. Entonces lucharon más que todo por el sufragio universal. Y en la parte laboral ellos consideraban que si les permitían participar en las elecciones, ellos precisamente la clase trabajadora desde ese puesto, desde de esa potestad que ellos tenían como funcionarios, como diputados del Parlamento, ellos podían legislar a favor de la clase trabajadora. Fue una ley que también fracasó. Sin embargo, pues sí tuvo sus efectos 10 años después, narran los tratadistas, en el sentido de que se llegó a obtener el sufragio universal y, por supuesto, muchos de las clases trabajadoras ya pudieron participar. Y en Francia, pues aparece también un famoso movimiento, que la Revolución Francesa, que ustedes saben de que es a través de este movimiento revolucionario que tratan de cambiar la historia del mundo y la historia especialmente de su país. Sin embargo, fue severamente criticada porque fue movimientos que se daban únicamente en París y que no hablaba de transformación de economía, sino únicamente de personas, y ese fue un fracaso totalmente. Sin embargo, pues fue un germen que dio raíz a todo lo que sucedió posteriormente en la humanidad. Entonces dice que también ya Carlos Marx participa en los primeros movimientos, especialmente en algunos congresos de la clase
la clase obrera, clase trabajadora, y ellos tratan precisamente de crear la primera Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en 1864. De ahí, pues ellos ya fundamentan en la que ellos tratan de decir, señores, el proletariado al poder. El proletariado es el que trabaja, es el que genera con su fuerza de trabajo las ganancias y por lo tanto deben ser quienes deben de tener los medios de producción. Entonces, de lo importante de todos estos congresos es de que únicamente eran congresos que se llegan a conclusiones, pero sin embargo hicieron un gran aporte, ¿verdad? Un gran aporte como por ejemplo, ya hablaban la limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para adultos, hablaban del trabajo de los niños menores de 14 años, hablaban del trabajo nocturno, hablaban del trabajo femenino. Bueno, los aspectos que ellos hablaban ahí sirvieron precisamente para que se dieran las primeras normas laborales en el mundo. En Alemania, por ejemplo, aparece la Ley de Protección del Obrero en 1891, aparece la Ley al Trabajo a Domicilio, aparece la protección al menor, aparece el Seguro Social, los tribunales industriales y los tribunales mercantiles. En Brasil aparecen los famosos bancos de obreros para auxiliar a la construcción de casas, precisamente a la clase trabajadora. Y regularon el trabajo de los menores a 12 años y en caso de aprendizaje en algunas fábricas. En Chile pues se dio también que toda esta legislación, o sea, los contratos laborales estaban contenidos en el Código Civil. También se dio el descanso dominical, se habló sobre las sillas en los centros de trabajo, más que todo de carácter comercial, se habló sobre los accidentes de trabajo y las salas cunas. Imagínense, eso fue en 1924. Ya la legislación chilena había avanzado muchísimo. Se promulgaron un sinnúmero de leyes donde habla de la conciliación y el arbitraje. Y por último, el Código de Trabajo. En Colombia ya se habló sobre el descanso de los días de fiesta religiosa sin remuneración. Claro, ya eso fue en 1905. Ustedes saben que en Guatemala está el día de asueto, el día de descanso. Aquí es la bendita discusión que a veces tenemos con el Zabalán de que para él pues está definido como un día de asueto. Sin embargo, el código todavía usa el feriado por el día del patrono de determinados municipios o de los municipios en la República de Guatemala, que ahora pues gozan precisamente la clase trabajadora de esos beneficios. Ya hablaban de la jubilación de los magistrados, la Junta de Higiene, la jubilación para los maestros de escuelas primarias, habló también sobre el derecho colectivo, sobre la conciliación y el arbitraje, el seguro colectivo. En el tercer periodo habló de las prestaciones de vacaciones, enfermedad y cesantía por despido. En Cuba ya se creó, por ejemplo, una Secretaría de Agricultura, Comercio y de Trabajo para entender las cuestiones laborales. En República Dominicana estaba todo regulado en el Código Civil. Ya posteriormente pues crearon otras leyes que beneficiaban especialmente a la clase trabajadora de establecimientos comerciales e industriales con el descanso los días domingos, los días feriados. Se habló sobre los accidentes de tránsito. En España se dictan leyes sobre el trabajo de los menores de 10 años, las prohibiciones de trabajos peligrosos. Luego en Francia también hablamos de la prohibición de los trabajos para los niños menores de 8 años, duración máxima de una jornada de trabajo establecida para los niños de 8 horas en 8 horas y de 12 a 16 horas en 12 horas, dependiendo de la edad, así tenían ellos precisamente la jornada de trabajo. Está también en Italia por etapas, y tal vez lo más importante en etapa fue que se habló de los contratos colectivos en el ámbito de legislación civil. Luego este comentario, que esto sí quiero que nos quede muy clarito, esta parte que no está subrayada, pero que dice comentario en cuanto al derecho del trabajo, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en la figura del derecho civil. Y es la verdad, en todo el mundo, incluyendo Guatemala, es en el derecho civil, es en el Código Civil donde aparecen precisamente los contratos de trabajo. Es, por ejemplo, el primero lo que habla es la relación de una obra determinada, de una prestación de servicios y un de contrato de arrendamiento. Este comentario, esto que le digo aquí, por favor me lo estudia para efectos de examen. ¿Me ibas a preguntar algo o no?
Bueno, como les digo, es un poco tediosa la historia, ¿verdad? Traté de subrayarle lo más valioso, pero me interesaba que lo tenemos que ver, que está dentro del curso. En México aparecen las primeras leyes sobre accidentes de tránsito, luego algunas leyes sobre la referencia de acciones profesionales, la primera constitución en el mundo que regula lo relativo al derecho del trabajo, en una parte del derecho social, es precisamente México. México, la mayoría de tratadistas coinciden que fue la primera constitución en América Latina y posible en el mundo que reguló el derecho laboral, aunque nunca lo ejecutó como tal, sino fue una ley muerta a pesar de que estaba en la Constitución. Panamá, lo importante de Panamá es de que ya ya trata de legislar en cuanto al requisito de panameños y de los extranjeros, precisamente por lo del canal. En Uruguay, aquí aparecen, imagínense, prevención de accidentes, jornada máxima de trabajo, la famosa ley de sillas. La ley de sillas consistía en que los patronos que tenían una actividad comercial, por ejemplo, un tipo de negocio, un comercio, tenían la obligación de tener sillas precisamente para sus trabajadores. Se habla ya de la atención por vejez. En Venezuela, el famoso reglamento de policía que hablaba sobre jornaleros y esclavos y sobre sirvientes y jornaleros. El auge del sindicalismo. Tal vez lo más importante, lo que hemos hablado, que la Revolución Francesa precisamente fue uno de los fenómenos más valiosos para que posteriormente la clase trabajadora se pudiera unir y ya se comienzan a crear, por ejemplo, dice, el momento más importante de la evolución positiva del sindicalismo se produce en septiembre de 1895, cuando se celebra un Congreso Obrero que constituye la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Desde entonces, la organización sindical más importante de Francia. Bueno, luego le voy a hablar acá, por ejemplo, de los famosos caballeros de San Crispín, que era un gremio de obrero del calzado, que alcanzó a tener hasta 50,000 afiliados. Y luego también está la Orden de los Caballeros de Trabajo, fundada en Filadelfia, que habían parte también de la desaparecida Caballeros de San Crispín. El constitucionalismo en México, lo que hemos hablado. Yo les subrayaría aquí importante, porque aquí van a ver ustedes cómo, por ejemplo, Carranza firmó un decreto, el famoso Guadalupe, donde posteriormente promulga primero prohíbe el derecho de huelga, hasta lo sanciona con la pena de muerte, y posteriormente está firmando el derecho de huelga que está contenido en la Constitución, que yo les dije que en 1917, la primera Constitución mexicana, es la que contiene ya los derechos de los trabajadores. Me interesaba acá una parte donde le habla a ustedes en la Constitución el derecho de huelga, pero el apartado que ellos tenían, donde habla de la igualdad de la mujer embarazada, el salario mínimo, igualdad de salario, a partir, dice, una propuesta, todos los derechos laborales contenidos en esta Constitución, que fue ley muerta porque realmente nunca se llevó a cabo. Luego, el Tratado de Versalles y la Constitución de Weimar y la Constitución Política de la República Española. Tal vez lo más valioso de todo esto, que usted lo va a leer despacio, pero nada más lo más importante, es que después de la Primera Guerra Mundial nace precisamente, aparece la Asociación Internacional del Trabajo, hay una presión, aparece la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Bolchevique, que es el nacimiento del socialismo o el comunismo en Rusia en 1917, y preocupados por todas esas circunstancias, también la sociedad capitalista, los países capitalistas, se ven en la necesidad de, precisamente en el Tratado de Versalles, de llegar a la conclusión, la necesidad histórica en el mundo de crear la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben que esa fue creada en 1919 y a partir de ahí ya todos los países que precisamente están afiliados a la Organización Internacional del Trabajo y que han ratificado los convenios, ya tienen la mayoría de leyes que favorecen a la clase trabajadora. La crisis del fascismo en función del derecho al trabajo. Y ustedes saben también de que se dieron muchos problemas en el mundo y al final de cuentas lo que provoca, tanto por la crisis, por la explotación que tenía la clase de trabajadores, porque no habían leyes apropiadas, porque
había contubernio entre las autoridades y los capitalistas, bueno, tantas situaciones que se dieron, que eso precisamente viene a consolidar el derecho del trabajo, porque todas esas tuvo la necesidad histórica el trabajador de organizarse, de luchar por sus derechos y precisamente llegar hasta 1919 con la Organización Internacional del Trabajo. Ahí esa sería lo más importante. Luego, en la historia del derecho, en el Código Civil regulaba las relaciones de trabajo. Ya estamos, por favor, ahorita vamos a pasar a Guatemala. Guatemala, como el mundo entero, comenzó a legislar el contrato de trabajo como el contrato de locación de servicios y estaba contenido en el Código Civil. Mire, Mario López Larrabe, en su libro, Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, indica que la primera ley de trabajadores se dio en 1984, que regula el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa. Imagínense, se le denominó jueces de la agricultura. Los asuntos laborales conocidos como jueces de la agricultura, ¿por qué? Porque estaban más interesados en ver cómo favorecían a los cafetaleros que a ese trabajo forzado que ejecutaban la clase de trabajadores precisamente en esas fincas. Y en 1906, la Ley Protectora de Obreros, que es el valioso antecedente histórico sobre el régimen de seguridad social. Ahora vamos a ver estas diferentes denominaciones. Aquí sí voy a pedir, por favor, que no sé quién me puede ayudar ahí, que levante la mano. Muy bien. Elmer. Entonces, vean, las siguientes denominaciones que tuvo el derecho al trabajo se le llamó primero derecho industrial, se le llamó derecho obrero, se le llamó derecho social, derecho laboral y derecho del trabajo. Entonces, veamos la legislación, ¿por qué se le llamó legislación industrial? Léete donde dice legislación industrial. Okay. Legislación industrial. Este fue el primer nombre que se le atribuyó a la materia. Este es su principal atributo. Su origen se explica por la época en la que surgió, ya que en ella empezó a nacer el poder de las industrias y el consecuente malestar obrero. Esta denominación fue utilizada principalmente por los juristas franceses como Paul Pic, Capitán y Couchet, entre otros, pero ha sido destacada porque por un lado resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina, a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a las provenientes de otras fuentes, como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva, y además porque solo contempla a la industria propiamente dicha, olvidándose de la actividad mercantil y agrícola, y por otro lado, porque acoge materias totalmente ajenas como son las patentes, las marcas, los modelos industriales y los nombres comerciales, que actualmente son objeto del derecho mercantil. Sí, pues, o sea, que por eso es que no se le puede denominar al derecho del trabajo legislación industrial. Ahora, espérate, derecho obrero, ¿por qué? Porque también dice que como después de la reunión industrial nace la fábrica, entonces le llamó derecho obrero relacionado únicamente con la fábrica. Pero por supuesto, el derecho no puede ser solo obrero, porque de hecho tenemos trabajadores campesinos y un sinnúmero de trabajadores que no exclusivamente trabajan en una fábrica. Derecho social. Esta es la crítica que se le hace de que también el derecho agrario es social. Entonces, es una expresión demasiado extensiva, abarca demasiado y que va más allá del derecho del trabajo. Derecho laboral. Bueno, esto sí, porque nosotros consideramos, de hecho, su curso, ustedes saben que se llama Derecho Laboral 1, anteriormente Derecho del Trabajo 1, o no sé cómo está ahorita en el programa, pero es algo que lo usamos sinónimamente. Entonces, derecho al trabajo sí, porque estamos hablando exactamente de la primera pregunta que nosotros hicimos, que va a regular todo lo relativo al trabajo subordinado y, por supuesto, y todos sus otros aspectos. Y para eso aquí están algunos tratadistas, más que todos mexicanos, que lo definen. Otras denominaciones también se le ha llamado derecho nuevo, derecho social del trabajo, derecho económico social y derecho a los trabajadores, que tampoco llenan las expectativas. Ahí estamos. Bueno, como hasta ahí no vamos a caer, me recuerdan que es en la 32. Como nos quedan algunos minutos,
yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes para que ya no veamos, para que no nos vaya a parecer aburrido este tema de los antecedentes históricos. Yo iría más allá. Mi pregunta, si quieren, yo voy a tomar aquí como tengo aquí el número de ustedes, vamos a ver, por lo menos el grueso de ustedes. Sí, aquí estamos. Déjame ver, voy a dejar de compartir aquí. Ahí estamos. Vamos a ver, sí, me autorizan, vamos a preguntarle primero si está por ahí Alicia Alejandra Solano. Aquí estoy, licenciado. Alicia, Diga. ¿a qué edad se puede trabajar en Guatemala según tu idea que tenés ahorita? Pues, si se consta con el permiso de los padres desde los 14 y si no desde los 18. Vamos a ver. Alan Roberto, ¿estás por ahí? No, Alan solo nos dejó con... Licenciado. Alan, ¿a qué edad general? Tu idea general, no es que lo sepas, va. Tu idea general. Y maestro, si ando por acá, cuénteme. Bueno, pero es Alan Roberto, ¿viste? Ah, ok. Alan Roberto. Sí, licenciado. Tu idea general, no te digo que lo debes de conocer, porque por eso es el curso para que aprendamos juntos. ¿A qué edad se puede trabajar en Guatemala? ¿Qué idea tenés? 14 años. 14 años, vamos a ver. Ana Leticia Guillén, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. ¿Qué idea tenés, Ana Leticia? Idea, no te estoy diciendo que lo debes de saber. ¿Qué idea tenés? ¿A qué edad creemos que se puede trabajar en Guatemala o qué has oído? Yo opino, o así he escuchado también, que es legal que se empiece a trabajar a los 16 años, siempre y cuando con el permiso de los padres. Bueno, muy bien. Bueno, vean pues, vamos a ver, Andrea Daniela, ¿estás por ahí? Sí, ¿Qué idea tenés, Andrea? ¿A qué edad? también iba a decir que a partir de los 16 años. 16 años, muy bien. Anthony Quevedo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué idea tenés, Anthony? Yo opino que una persona puede trabajar a partir de los 14 años. Bueno, vamos ahora a entrar a esto en conclusión. Ahora van a tener ustedes su base legal. Primero, si ustedes leen el código sigue hablando de los 14 años. Sin embargo, que no se les olvide que en materia laboral los derechos de la clase trabajadora pueden ser superados por cualquier otra disposición. Y efectivamente, Guatemala ratificó el convenio 138 de la OIT y adicionalmente también emitió un decreto ministerial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el 260-2019, que es el reglamento para la aplicación del convenio 138 de la OIT. Y ahí establece clara y precisamente que en Guatemala para poder trabajar es a partir de los 15 años. Menos de 15 años podemos tener hasta problemas de tipo penal. Claro, esto va condicionado al artículo 148 y 149 del Código de Trabajo, que hay algunas limitantes para la clase trabajadora. Pero en Guatemala la edad para trabajar son 15 años. Dejaron de ser 14 años. Usted puede ingresar a la página del ministerio para que tenga veracidad, o si no, lo puede pedir por acceso a la información. Pero a partir de hoy usted sabe, hasta con fundamento legal, convenio 138 de la OIT y el 260-2019, que es un decreto ministerial, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la edad para trabajar en Guatemala es de 15 años. Segunda pregunta. Armando Gabriel, ¿estás por ahí? Armando Gabriel. Brian Gutiérrez, ¿estás por ahí? Ay, ¿qué pasó? Ahí estamos. Armando y Brian,
¿Qué requisito consideran ustedes? Consideran, porque no lo han leído, ¿no? Consideran que debe cumplir un menor de 15 años para poder trabajar. ¿Qué requisitos tienen que debe cumplir? Brian, ¿qué se te ocurre? O alguien que pueda intervenir ahí, o Claudia Lucía Monroy. Sí, licenciado, que tengan el permiso de los padres con el consentimiento. Bueno, vean lo que dice, lo que está diciendo. Armando, ¿qué dijiste? Vamos a ver, Armando, ¿qué dijo Armando? ¿Algún tipo de permiso de la persona que es responsable de él? Muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Decime, Douglas. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo también fui a tramitar un papel para trabajar siendo menor de edad y es el consentimiento expreso de que uno también desea trabajar. Pues, bueno, les quiero decir de que el deseo de honor de trabajar, algún tipo de permiso, la persona, certificado de nacimiento, bueno. ¿Alguien tiene el código de trabajo por ahí, ustedes? Sí, licenciado. Vamos a ver, Alicia, léete el artículo 31, despacio, Alicia. Voy. La primera parte nada más. 31. Tiene también que tratar su trabajo para percibir y disponer de la retribución Oye, solo vean lo primero, léetelo despacio. Tienen capacidad. para contratar su trabajo. Oíme, para contratar su trabajo no necesita representantes legales. ¿Sí? Continúa. Para percibir y disponer de la retribución convenida. Bueno, imagínate, la idea general que podríamos nosotros tener es que el salario hay que pagárselo a los papás. No, el menor de 15 años de edad puede percibir y disponer de su salario. ¿Continúas? Y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código. Hasta ahí queda. Porque después habla de los 14 años. Cada vez que ustedes se encuentren 14 años en el código, me lo corrigen y ponen 15 años. Entonces, con lo que Alicia nos hizo favor de darle lectura, quedamos claritos. Douglas, posiblemente en el tiempo que vos fuiste, no sé, pero actualmente un menor de 15 años que vaya a la inspección ya no te dan ningún tipo de permiso. No hay necesidad que vaya con sus padres. La ley dice que únicamente, bueno, por supuesto, ¿qué trabajo vas a ejecutar? Acuérdate que hay prohibiciones, artículos 148 y 149. Hay prohibiciones, pero de lo contrario, Douglas, con 15 años de edad, si va a la inspección, lo único que te van a hacer es, te van a hacer de tu conocimiento, a veces te traen una hoja donde están todos tus derechos que son los mismos de cualquier trabajador adulto. Están las limitaciones en qué jornada no puedes trabajar, en qué establecimiento no puedes trabajar. Todos únicamente te van a dar tus derechos y tus obligaciones como trabajador. Ya no necesitas un permiso, tramitar un permiso, ya no necesita que los padres estén ahí. Es más, anteriormente se indicaba, mucho ojo en artículo 32, ese ya es parte de la historia en Guatemala. Mira, Alicia, buscame tu código penal. Artículo 156 bis. Ahorita, hermano, solo quiero que Alicia lea ese artículo. $156 bis. Empleo de personas menores de edad en Oigan, pongamos atención. Delito regulado en el Código Penal si contratamos a menores de edad que tengan ciertas circunstancias. Veamos qué dice. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Imagínense, por favor, si usted ahora tiene que le piden un consejo, ya sabe.
Primero, si es un menor de edad el que usted va a aconsejar, no necesita tanto trámite. Más si quiere, se constituye en inspección, ahí le van a hacer ver nada más sus derechos. Y si no, le van a dar la famosa cartilla laboral. Si usted quiere ser más concreto con lo que yo le estoy diciendo, acuda a la página del Ministerio de Trabajo y va a aseverar precisamente lo que le estoy diciendo. Si usted lo quiere tener por escrito, porque el conocimiento que usted expresó, 14 años, pero ya usted lo puede pedir por acceso a la información. En Guatemala, para trabajar son 15 años. De 15 años menos, podemos cometer el delito contenido en el artículo 156 bis del Código Penal. Algunas de las limitaciones las van a encontrar en el 148 y 149. El 32 habla de los menores de 14 años que por extrema pobreza les pueden dar, eso ya no se puede, ¿ven? Ahí le pueden aplicar exactamente el contenido del 156 bis. Y por más que usted pida, no le van a permitir. Estamos ahí, jóvenes. Nos quedamos con ese conocimiento. Sí, licenciado. Yo solo tenía una duda con respecto a que nos va a pasar la diapositiva que nos presentó. Yo digo que en el transcurso del día lunes, ¿oíste? Ok, muchas gracias. Y la vamos a ingresar en Classroom, ¿va? Que ahí, ahorita no sé si ya la facultad arreglaría que solo 100 alumnos se está permitiendo. Licenciado, una pregunta. Mire, yo me quedé con duda. La edad que dice el código es 14 años y 15 años el acuerdo del artículo 138 del convenio. Pero no te olvides, mira, Elmer, por favor, en materia laboral, ustedes vienen, por ejemplo, con, ¿cómo se llama aquella voz? La pirámide de Kelsen. Sí, que en materia constitucional de las leyes ordinarias, eso en materia laboral desapareció porque en materia laboral aplicase el indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. En este caso, favorece, porque acuérdate, estamos hablando de un menor de edad que puede ser niño, sus actitudes, dependiendo del trabajo que ejecute, no puede ser acorde. En Guatemala, ahora, es legislación, y ya el Ministerio de Trabajo, a través del 260-2019, que lo puedes buscar en la página del Ministerio, ahí en el artículo 4 te habla que exactamente trabajan, son menores de edad, los de 15 a 18 años para efectos de trabajo. Si te metes a la página del Ministerio de Trabajo, hay una cartilla para menores de edad, y ahí ya ellos lo corrigieron, aún con lápiz, creo que lo tienen todavía lapicero, dice 15 años. Aunque el código te está hablando de 14 años, la norma que prevalece aquí, que más favorece al menor de edad, son los 15 años. Sí, porque estás hablando de él como persona. Entonces, lo que prevalece es el acuerdo, dijo 260-219 del Ministerio de Trabajo. Y el convenio 138 de la OIT. Y el 138 de la OIT. Y lo que yo le estoy diciendo, por favor, me gustaría que lo verificaran y lo platicáramos el próximo día de clases, en la página del Ministerio de Trabajo o haciendo una llamada al Ministerio de Trabajo. ¿Sabes por qué, Elmer? Porque eso es lo que se trata del derecho laboral y eso quiero con ustedes, que juntos aprendamos el derecho del trabajo. ¿Sí? Que lo que ustedes me platicaron es una idea general. Por ejemplo, yo te garantizo que no sabíamos, yo por supuesto, porque el curso comenzado Alan, pero de lo contrario, si vos no estás pendiente en materia laboral, no sabes de que hay hasta un artículo en el Código Penal, el 156 bis, que por una contratación de un menor de edad en determinada clase de trabajo puedes terminar en la cárcel. Imagínate lo delicado ahora, por ejemplo, ahorita ya con lo que ustedes conocen, cuando alguien les pida una sugerencia, bueno, ahora para poder dar nosotros un consejo, vamos a tener mucho cuidado. Y te digo esto porque, ¿qué es lo que pasa con el pequeño taller, con el pequeño negocio? Ahí muchas veces contratan niños y ese puede ser motivo de una sanción penal, debe ser de una comisión de un delito. Lo delicado que es precisamente esto de los menores de edad. Así de que, acuérdense que hay provisiones, lástima que por el tiempo no nos dio, pero usted leas el 148 y el 149. Inclusive leas el 139. Los menores de edad que trabajan en el campo también. 139, léete. Y la última pregunta, licenciado, ¿va a pedir algún libro o algún libro de texto para el curso?
Estoy pendiente, pero mira, yo no quisiera que ustedes gastaran plata porque esa es mi filosofía, ¿va? Creo, pero todavía lo voy a decidir en la otra semana, que de repente vamos a leer el manifiesto comunista. Pero todavía yo se los confirmo en otra semana. Y ese lo pueden bajar de internet, ¿va? Para que no tengan ningún costo para ustedes. ¿Viste? Pero de lo contrario, todo lo que yo les dé en clase se lo voy a estar enviando en Classroom, ¿no? Para que ustedes lo puedan bajar de ahí. Y la evaluación es únicamente lo que miremos en clase, ¿viste? Ok, licenciado, gracias. Bueno, pues jóvenes, por el tiempo, pasen una buena tarde y si Dios quiere, nos vemos el próximo día lunes. Que Dios me les bendiga. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias.